Buenas tardes, amados hermanos, que Dios les bendiga. Es un gusto muy grande estar nuevamente conectados para poder recibir la palabra de Dios. Sabemos de que todo lo que hacemos aquí es para honrar el nombre de nuestro Señor Jesús y aprender un poquito o a conocer un poquito más de la palabra de Dios, porque acordémonos de que en el diario caminar como cristianos todos los días aprendemos mucho de la vida cotidiana, de las personas que nos rodean, de todo aprendemos un poco. Así es de que bienvenidos, amados hermanos. Como les repito, es un gusto, una alegría muy grande y un privilegio poder estar nuevamente compartiendo con ustedes la meditación o reflexión, como le podamos llamar. Lo importante es compartir la palabra de nuestro Señor, porque muchas veces nosotros tenemos momentos difíciles y necesitamos esa palabra que nos consuela, esa palabra que va a nuestro auxilio. Y nosotros podemos decir, no, yo no necesito, pero claro que sí, todos estamos necesitados de la palabra de nuestro Señor Jesús. Así es de que en este momento vamos a orar para entregar este pequeño servicio en las manos de Dios, para que sea Él obrando en nuestras vidas, poniendo la palabra de Él en nuestros labios, y que nuestro pensamiento y nuestro corazón esté solo conectado con nuestro Señor Jesús. Oremos. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Amado Padre, en esta hora calurosa, Señor, venimos a poner ante ti este pequeño servicio, Señor. Lo ponemos en tus manos para que seas tú, Señor, hablando por medio de mis labios, Señor, suplicándote primeramente que perdones mis pecados, mis ofensas, todas mis faltas, Señor, todo aquello que a ti te molesta, que seas tú transformando mi vida, Señor, para ser una mejor hija tuya cada día, Señor. Te suplico que limpies mi mente, mi corazón, mi ser, todo, Señor, que pueda impedir que pueda compartir esta palabra con mis hermanos, Señor. Te suplico que seas tú el centro, el principal objetivo de esta meditación, Señor, y que seas tú hablando a nuestros corazones, a nuestras necesidades, a nuestras dificultades, Señor. Gracias, amado Padre, porque hasta este día has estado tú con nosotros. Quédate con nosotros de principio a fin en este pequeño servicio, Señor, que lo hacemos con todo amor, con gratitud y sobre todo para honrar y glorificar tu santo nombre. Amén. Amén, amados hermanos. Vamos a la palabra de nuestro Señor y vamos a buscar el Salmos 62, versículo 1. Vamos a ver qué nos tiene la palabra del Señor en esta hora. Y dice su palabra: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la leemos. En Dios solamente descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Estamos leyendo Salmos 62, versículo 1. En Dios solamente descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Oremos. Padre, gracias te damos por este nuevo día que nos permitiste levantarnos, por esta hora, Señor, por esta tarde. Te pedimos que seas tú, Señor, hablando por medio de tu palabra. A pesar de que hace mucho calor, Señor, sabemos de que es parte de tu bendición, Señor. Gracias porque hemos iniciado un nuevo mes. Ya vamos por el número 3, día 3. Y gracias, Señor, porque nos hemos gozado todo el fin de semana en tu presencia, en tu casa, adorándote y glorificando tu nombre. Y ahora, Señor, seguimos con las botas puestas, con nuestra mirada al cielo, de donde viene nuestro socorro. Gracias, amado Padre. Quédate con nosotros. Todo te lo hemos pedido en el nombre poderoso de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Amén, amados. Como dice la palabra de nuestro Señor, en Dios solamente descansa mi alma, de Él viene mi salvación. Es un verso muy poderoso que nos muestra la confianza
que el salmista tiene en Dios para encontrar la salvación en tiempos de tribulación. Muchas veces nosotros llegan muchas personas a hablarnos del Señor, a hablarnos que lo aceptemos en nuestro corazón como nuestro único Salvador, como ese ser que nosotros anhelamos en nuestra vida, que es el único que nos da salvación y vida eterna. Pero nosotros muchas veces somos renuentes al llamado que el Señor nos hace. Muchas veces nosotros les decimos a los hermanos cuando andan evangelizando: ay, no, ahorita no tengo tiempo para eso. Ay, no, ahorita estoy bien, gracias. Otro día será. Y no nos damos cuenta, hermanos, que estamos cerrando las puertas a nuestra salvación, a esa vida eterna que solo el Señor nos da, nos ofrece. ¿Y a cambio de qué, hermanos? A cambio de nosotros adorarle en espíritu y en verdad. Porque recordemos que cuando recibimos a nuestro Señor Jesús en nuestra vida, el Espíritu Santo viene y mora en nosotros, el cual nos va redarguyendo día con día para ser mejores personas, para ser mejores hijos de nuestro Señor, para hacer mejor testimonio para las personas que están en la calle, en el mundo, perdidos, sin esperanza alguna. Muchas veces nosotros estamos apartando la bendición de Dios de nuestra familia, porque también cuando nosotros llegamos a aceptar al Señor y no le compartimos su palabra a nuestra familia, a nuestra mamá, a nuestro papá, a nuestros hijos, a nuestros hermanos o a nuestro vecino, estamos siendo egoístas, porque estamos queriendo todo solo para nosotros y no queremos compartir la bendición que el Señor ha dejado para todo aquel que quiere que Él llegue y toque su corazón, que Él llegue y toque esa puerta dura que muchas veces nosotros le ponemos muchos candados para que no pueda entrar. Y somos nosotros tan faltos de entendimiento que no nos damos cuenta qué tan grande bendición a la cual estamos cerrando las puertas de nuestro corazón, endureciendo nuestro corazón. Y Él solamente quiere amarnos y bendecirnos por sobre todas las cosas, porque Él nos ama con amor eterno. En este versículo, el salmista reconoce que Dios es su fuente de descanso y salvación. Él deposita su fe y esperanza en Dios, porque solo en Él encuentra la paz y el consuelo en momentos difíciles. Cuando nosotros somos hijos de Dios, cuando nosotros hemos recibido al Señor Jesús en nuestra vida, es un descanso que no sé cómo explicar qué tan grande es ese descanso que llega a nuestra vida, a pesar de las dificultades que podamos estar pasando. Pero si nosotros como hijos de Dios, que hemos creído, que hemos confiado en su palabra, sabemos de que todo lo que en la Biblia, en su palabra, en sus promesas, Él nos dice, Él lo va a hacer y Él lo va a cumplir. Entonces, así como el salmista sabe, reconoce que Dios es su fuente de descanso y salvación, y él deposita su fe y esperanza en Dios, nosotros también lo podemos hacer. Nosotros también lo debemos de hacer, de confiar y depositar nuestra fe y esperanza en Dios, porque solo en Él encontramos la paz y el consuelo en momentos difíciles. Porque no me va a dejar mentir, amado hermano, de que muchas veces nosotros vemos que no hay salida, que no hay esperanza en las enfermedades que no tienen cura. Esas enfermedades terminales, nosotros no hallamos consuelo en nada y nosotros nos atormentamos y le preguntamos al doctor: doctor, dígame, ¿y cómo va a ser el proceso? Nos estamos adelantando al dolor, pero muchas veces no, tal vez es necesario
porque sabemos que hemos confiado en Dios y que Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio cuando estamos desesperados, porque muchas veces nosotros, hermanos, podemos estar rodeados de mucha gente, podemos tener a nuestro esposo, a nuestros hijos, a nuestra esposa, podemos estar con nuestro núcleo familiar completo, pero cuando hay necesidades así extremas de que queremos consuelo, de verdad no hay ese consuelo. Nadie nos puede consolar como Dios nos consuela, como Dios nos abraza, como Dios nos ama y nos dice, aquí están mis brazos abiertos para recibirte, para darte todo el amor que el mundo no te puede dar. Esos momentos difíciles es cuando nosotros vemos, reconocemos, sentimos el abrazo de Dios y reconocemos que solo ese amor profundo lo recibimos de Él, de Dios mismo. Cuando decimos descansar en Dios, es que estamos confiando en Él como el soberano proveedor y cuidador de nuestra vida. Significa dejar de lado nuestras preocupaciones y miedos y buscar la paz en la protección de Dios. Eso significa dejar de lado nuestras preocupaciones y miedos y buscar la paz y protección de Dios. Muchas veces podemos decir, ay, sí, hermana, pero lo que usted dice o lo que dice la palabra se oye muy fácil, pero estar en la situación que yo estoy no es fácil, es muy difícil. Sí, hermanos, yo los entiendo muy bien porque yo pasé procesos difíciles de agonía, de tormento, de llanto, de dolor, de todo, de todo. Sufrí el alcoholismo de mi esposo, un alcoholismo que lo llevó a tocar fondo, donde nadie daba un 5 por él, donde ni la misma familia lo quería ya todos se expresaban de él como un borracho, como alguien que no vale nada. Pero ahí estaba yo para apoyarlo, para darle ánimos por medio de la oración, porque él era inconverso. Él se burlaba de mí cuando él veía que yo estaba arrodillada pidiendo al Señor en oración, porque lo desatara de esas cadenas del alcoholismo. Y aquí está, hermano, mi esposo, dando honra y gloria de Dios, porque solo Dios sabe los propósitos que tiene para cada quien. Nosotros no podemos decir, ay no, Dios a mí no me quiere, no me contesta. Claro que sí, Dios nos ama a todos por igual. A todos nos contesta, pero en su tiempo, que su tiempo es perfecto. Ahora mi esposo, para la honra y gloria de Dios, es un ministro de la palabra, es un predicador de su palabra. Vean qué tan grande es el amor de Dios y su misericordia, porque Él vino por lo más vil del mundo para avergonzar al más sabio, porque muchos se creen que ellos son los grandes profetas, que no aceptan a alguien que ha venido rodando del mundo. Claro, la gente muchas veces somos ingratos porque dejamos de lado, no, nos hacemos de la vista gorda de la necesidad del prójimo y solo nos encargamos de señalar, pero no nos encargamos de ver cómo ayudar a esta persona que está pidiendo a gritos, ayúdenme, necesito ayuda. Pero por eso, amados hermanos, siempre Dios lleva la luz a los hogares. Siempre hay a alguien que el Señor llama primero. En mi caso fue a mis dos hijos, a mi hijo menor y a mi hija mayor. A ellos los llamó el Señor primero para que fueran a buscar de Él, para que se congregaran. Después, gracias a mis hijos, que fue muy duro, hermanos, porque ellos me suplicaban, mami, vamos a la iglesia, mami, vamos, viera qué bonito es. Pero yo vivía con miedo, vivía atormentada, porque mi esposo en ese entonces era alcohólico. Y yo no podía ver más que solo para abajo
no me dejaba ver ni enfrente, ni a mi derecha, ni a mi izquierda, porque eran ya los golpes, porque como bien es cierto, los hombres cuando se alcoholizan entran en violencia física. Era yo violentada física, psicológicamente, verbalmente. Entonces yo era bien atormentada, hermano. Y a la par de eso estaba la situación de mi hijo con su leucemia, que desde 2 añitos y medio me le diagnosticaron el cáncer en la sangre. Imagínense, era como para que yo estuviera ya loquita de tanto proceso, porque no es fácil, hermano. No es fácil cuando el Señor nos escoge, porque desde antes de nacer Él ya tiene un propósito para cada quien y no podemos escondernos porque Él ya tiene el propósito. Podemos estar renuente y andar en el mundo y que a mí me gusta la vida loca y todo, pero cuando Él dice hasta aquí llegas y hasta aquí vas a iniciar a hacer el propósito que yo tengo en tu vida para honrar mi nombre, hasta allí, hermano. Y no, nadie se puede negar al llamado de nuestro Señor. Entonces, yo vivía con miedo. Yo le decía a mis hijos, no, porque ustedes saben que tu papá después me va a golpear, va a decir que yo a ver a otro hombre voy y no. Y yo era mi excusa. Acordémonos que también nosotros nos escudamos en las excusas para no buscar de Dios. Y no hay ninguna excusa que valga, hermano. No hay. Entonces, para no hacerles largo, vaya, fui a la iglesia y empecé a sentir algo bonito y me empecé a llenar de gozo y yo empezaba a descargar mis aflicciones ante la presencia de Dios, hermano. Yo sentía, yo sentía que el Señor llegaba y me abrazaba. Yo lloraba amargamente, hermano. Yo lloraba porque yo descargaba mi sufrimiento, descargaba mis cargas ante la presencia de mi Señor. Cada palabra que el predicador decía, sentía como que a mí me decía, como que él sabía mi situación. Y no, hermanos, porque yo nunca le conté al predicador mi situación, nunca le contaba yo mis necesidades, solamente yo arrodillada le suplicaba a mi Señor, porque sabía que solo Él es el único que me iba a sacar en victoria. Él es el único que nos da esa salvación. Él es el único que puede resolver nuestras necesidades. Porque lastimosamente hay muchos predicadores que usted va y le piden consejería y más temprano que tarde ellos desde el púlpito están contando lo que usted le dijo. Entonces no, hermano, no es bueno. Mejor arrodíllese, cerrada la puerta de su habitación o en el espacio donde usted quiera estar postrado ante el Señor y decirle, Señor, aquí estoy, te necesito, ayúdame, ven a mi auxilio, escucha mi clamor, Padre, inclina tu oído y escúchame, porque te necesito con todo el alma. Hable así con el Señor, que no se avergüence, llore, descargue su llanto, porque Dios no se puede negar a un corazón humillado y atormentado, un corazón quebrantado de verdad, hermanos. Se lo digo por experiencia propia, porque así hice yo. Me quebrantaba de una manera que hasta yo decía, van a decir los hermanos que a ver qué gran tormento tengo yo. Y sí, hermanos, yo tenía tormento, pero de tribulaciones del alcoholismo de mi esposo, porque yo ya no soportaba la tribulación de la enfermedad de mi hijo, que cada vez si él sanaba después de un tratamiento de 3 años, a los 6 meses volví a enfermar. Después otros 3 años de tratamiento, al año volví a enfermar. ¿Qué pasa? Decía yo, Señor, ¿qué pasa? ¿Por qué no se cura mi hijo? Al final
A la tercera recaída me dice el doctor, no, él ya no tiene solución. Él esperemos a que en 6 meses muera. Van a creer que eso sobra la que yo podía sentir en mi alma. Y yo siendo seguidora de mi Señor, yo siendo servidora. Pero yo me aferraba más a las manos de mi Señor, porque yo sabía que de Él iba a venir mi socorro. Pero iba comprendiendo con el tiempo de que era en el momento justo que Él iba a actuar, no cuando yo me tiraba al suelo y que yo quería para allá porque yo ya no aguantaba ese sufrimiento, no, era en el tiempo de mi Señor. Entonces yo, en miedo de mis miedos, yo buscaba la paz y la protección de mi Señor. Y sí, hermanos, yo encontraba la paz de mi Señor porque Él me daba paz. Cuando yo me quebrantaba, yo sentía ese abrazo, yo sentía ese consuelo de mi Señor. Así que no nos cansemos de buscar la presencia de nuestro Dios. No nos cansemos de clamarle por cualquier necesidad que estemos pasando. No hay necesidad, no hay problema, no hay miedo grande ni pequeño. Para Él todo es igual. Él actúa por un desahuciado como puede desahuciar por una situación económica. Él es soberano, Él es poderoso y Él actúa cuando uno menos se lo espera, pero espera ¿cómo les dice? Esperar en uno. Pero estamos esperando y confiando en que nuestro Señor es el que nos va a dar la respuesta. El Salmo 62:1 nos invita a meditar, a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. Les pregunto, la pregunta que nos podemos hacer, ¿descansamos verdaderamente en Él? Cuando enfrentamos momentos difíciles en nuestra vida, ¿o tendemos a confiar en nosotros mismos o en otros recursos? Yo me recuerdo que cuando mi hijo salió, le dieron de alta del Hospital Bloom, y pues él ya era mayor de edad. Pues ya él buscó trabajo y todo, y ya él tenía su seguro social. Pues empezó él con síntomas raros, dolores de cabeza, mareo, y me dice, mami, fíjese que siento la cabeza como que ando aire, como que es un globo. Y entonces, como yo toda la vida he pasado con él en el hospital y viendo sus reacciones, sus síntomas de la leucemia, ay, a mí me dio dolor de estómago. Me dio un gran dolor de estómago y le dije, ay, no, mi amor. Yo así le digo, mi amor, le digo, muñeco, le digo muchas palabras. Ay, no, mi amor, le dije yo, vaya a pasar consulta. Sí, mami, me dijo. Ya Regis, que es mi hijo de en medio, ya me hizo exámenes, me dijo. Y estoy esperando los resultados. Bueno, le dio los resultados mi hijo y salía que no, que algo de la creatinina, no sé muy bien de eso, que la tenía muy elevada. Entonces vino mi hijo y fue el seguro y pues van a creer que le estaban haciendo estudios de los riñones. Y bueno, y lo dejaron, y yo le digo a él, a Frank se llama, mire hijo, le digo yo, y ya le dijo el doctor que usted tiene un diagnóstico así ya sale, digo yo, que viene padeciendo del cáncer. Y no, mami, le voy a decir, me dijo, viene. Y pues el doctor andaba sacándole otras hojas para hacerle otros estudios. Y viene y le dijo a mi hijo, mire doctor, fíjese de que yo he padecido de esto y esto. Ay, le dijo el doctor, me hubiera dicho antes, le dijo. Y le dejó más exámenes. Total, hermano, que ahí pasó en el MQ, pasó en el Seguro Social MQ, pasó 15 días. Y no le daban respuesta de nada, allá aventado en una cama, y solo los doctores lo pasaban a ver y que esperando cupos para el seguro de oncología.
Y en todo esto la enfermedad iba más, iba pegándosele más, iba creciendo más, porque ya su semblante ya era feo, hermano. Todo flaquito, todo peludito, más pálido, sí se miraba más enfermo. Entonces, gracias a Dios, muchas veces nuestro Señor manda ángeles. Nosotros esperamos ver ángeles con alas y así, vestidos de blanco. No, hermano, son personas que el Señor manda. Entonces, mandó a una licenciada por medio, antes que ella, otra persona. Y entonces la licenciada agilizó un proceso de un cupo y rapidito, gracias a Dios, hubo un cupo, mandaron a mi hijo a oncología y Dios lleva todo preparado, hermanos. Nosotros, como dice el Salmo 62:1, descansemos en el Señor, porque Él llevaba todo preparado. Lo ingresaron en oncología, la doctora, la médico que lo recibió, una doctora excelente, excelente, una doctora muy profesional, rapidito vio el diagnóstico, se asombró porque ya era su cuarta recaída, amados, cuarta recaída de una leucemia linfoblástica aguda, cuarta recaída, que ella se sorprendió porque ni un niño aguanta una recaída y él ya iba con su cuarta recaída. Se asombró y dijo, no puedo creer que este muchacho esté de pie, dijo. Y nos dijo nos dio el diagnóstico triste, porque era un diagnóstico triste, que le iba a poner 4 ciclos de quimioterapia, pero que no iba a alcanzar a aguantar el cuarto ciclo, pero que ella iba a ir viendo el proceso y que pues la solución era un trasplante de médula ósea. Y nosotros pues, ignorantes, le dijimos, sí doctora, hágaselo. Y ella dijo, no, eso no es fácil, cuesta mucho dinero. Entonces ella nos dio un aproximado como de $150,000. Entonces, hermanos, ¿por qué les estoy contando esto? Porque estoy remontando mi testimonio, el testimonio de mi hijo, el testimonio de vida de mi hijo. Porque nosotros tendemos a confiar en nosotros mismos o en otros recursos. Nosotros confiamos en otros recursos, que era en pedir ayuda. Armamos alcancías, cumbitos de plástico, lo rotulamos con su fotito, él peloncito y bien enfermo, con su catéter acá en el cuello, porque como él ya todas sus venitas todas quemadas. Y entonces pusimos esa foto así porque no había más, y pues hay veces la gente como que le gusta esa impresión, ¿verdad? De ver a alguien mal para creer muchas veces, porque también muchas veces hay personas que se aprovechan de las enfermedades de los familiares y piden y a la verdad de que no puede ser tan grande, pues. Pero en mi caso, en el caso de nosotros, sí, el recurso, no teníamos ni un dólar, hermanos. Entonces empezamos a salir a la calle, la gente nos ultrajaba, nos decía cosa y media, no nos daban ni una cora. Fuimos hasta Santana, al parque nocturno, allá con carteles. Yo lloraba porque la gente era bien apática, la gente bien así, nos hacía el fuchi y no creían, a pesar de que a mí se me rodaban mis lágrimas como madre con el dolor que yo tenía, pues porque ya no había tiempo para la salud de mi hijo. Entonces allá, gracias a Dios, hubo más personas que nos ayudaban en las alcancillitas. Hubo otro ángel, una persona que yo le agradezco a mi Dios por haberla puesto en nuestro camino, a Marilú. Ella es mamá de una niña sobreviviente a cáncer. Y Dios sabe cómo usa todo, hermanos, pero eso se lo voy a contar en otro tiempo. A lo que quiero llegar es que nosotros recurrimos a otros recursos.
por la necesidad que sentíamos como carne. Mas sin embargo, no dejamos ni un momento de creer, de buscar la paz y la protección de Dios que Él tenía sobre nosotros, porque nos daba paz, nos daba fortaleza para animarnos y para ingeniarnos a ver qué más hacíamos para recaudar fondos para hacer posible el trasplante de médula, que aquí en el país no hay. Solo hay en México, en Estados Unidos, no sé, en España, no me recuerdo, y en Colombia. Esos son los lugares donde hay. Y el más económico fue en Medellín, Colombia. Allí fue. Entonces, ¿estamos dispuestos a dejar de lado nuestras preocupaciones y miedos y confiar en Dios como nuestro Salvador? Sí, hermanos, estemos dispuestos, porque no hay carga más grande que podamos llevar. Si nosotros las ponemos a los pies del Señor, Él nos hace más ligera, más liviana la carga. Pero no dejemos de buscar su rostro, no dejemos de adorarle, no dejemos de cantarle alabanzas, cánticos, no dejemos de orar, no. Busquémoslo en todo momento, en alegría, en aflicción, en abundancia, en escasez. En todo tiempo hay que adorar el nombre de nuestro Señor. Entonces, estamos dispuestos a dejar de lado nuestras preocupaciones y miedos y confiar en Dios como nuestro Salvador, como el que va a salir a nuestro pronto auxilio. Acordémonos de que es Él el quien sale a nuestro encuentro. Es Él el que sale con los brazos abiertos a decirnos: hijo amado, aquí estoy, acéptame. Yo morí por ti en la cruz del Calvario. Fui vituperado, fui maltratado por amor a ti. Y ahora lo único que Él nos pide, amados, es de que le busquemos con un corazón contrito y humillado, con un corazón dispuesto a hacer la voluntad de Él. ¿Y cuál es la voluntad de Él, amados? Congregarnos, servir en la iglesia, ser de ayuda, de bendición para el hermano que lo necesita, dar palabras de aliento, amados. Eso es lo que el Señor nos demanda, lo que Él quiere que nosotros hagamos como sus hijos que somos. Entonces, para poder aplicar Salmos 62:1 en nuestra vida, necesitamos ir desarrollando una relación más profunda con Dios a través de la oración, en el estudio de la Biblia, donde su palabra nos instruye, donde debemos aprender a confiar en Dios en todas las circunstancias de la vida y así depositar nuestra fe y esperanza en Él. ¿En quién? En Dios mismo, en nadie más, porque acordémonos que dice su palabra: maldito el varón que pone su confianza en otro varón. Él nos habla también de enojo, porque muchas veces nosotros corremos porque pensamos de que, ay, sí, porque yo me congregué aquí, el pastor va a ser buen siervo del Señor y me va a ayudar. ¿Cómo, hermanos? Si no necesariamente que el pastor nos dé los montones de billetes, no, hermanos. Con una vendimia que puede hacer en la iglesia, en su iglesia, con permitir poner alcancías para el favor de la necesidad que usted esté pasando. Porque recordemos que la oración sin acción es muerta. Porque por muchos dicen: ay, yo voy a orar por usted, hermana. Sí, está muy bien, se agradece la intención de la oración, pero si usted tiene cómo ayudar abonado a la oración, hágalo, hermano. No te niegues a hacer el bien cuando tienes cómo hacerlo, dice su palabra. Pero lastimosamente, en los tiempos que estamos viviendo, solo son, mire, como los asadones que han visto que rascan para adentro. Solo quieren que se les ayude a ellos, que se les ayude. Pero ¿y ellos?
ayudan en el momento de necesidad y escasez. No estoy generalizando, porque pueden, porque pues a mí lastimosamente no me ha tocado alguien que me ayude, pues, cuando tuvimos la necesidad. Y no me da pena decirlo, hermano, no me avergüenzo, porque no hubo. Lastimosamente, pues, yo creo que a mi esposo le decían, vamos a orar por usted, pastor, vamos a orar por su familia, sí. Pero podían ellos hacer lo que les estoy diciendo. Traigan alcancías aquí con la congregación. Pero ¿sabe qué, hermanos? Dios mismo quizás les enduró su corazón para que nosotros entendiéramos que no dependíamos de ellos, sino que dependíamos de la mano gloriosa de nuestro Señor Jesús, que es el que nos dio la victoria. Nos dio la victoria por la sanidad de mi hijo, porque fueron otros corazones, otras puertas que se abrieron y no las que nosotros creíamos. Bueno, las que yo creía que nos iban a abrir la ayuda, pero no, hermanos, no fue así, lastimosamente. Entonces, Dios en todas las circunstancias de la vida, y así depositar nuestra fe y esperanza en Él. Cuando estamos pasando momentos difíciles, debemos de buscar en Dios nuestra paz, la cual nos dará esperanza y consuelo. Sí, hermanos. A pesar de la situación que estábamos pasando, nosotros teníamos paz, teníamos consuelo de nuestro Señor, porque sabíamos que Él nos iba a ensanchar puertas que ni siquiera nosotros imaginábamos. ¿Se acuerdan que les conté de mi amiga Marilú, ese ángel que mandó mi Señor? Ella fue un eslabón que nos unió a la persona que nos bendijo para el trasplante de mi hijo. Una doctora, una persona católica. Como les digo, nuestro Señor no vino a dejar denominación, no vino a dejar religiones. Él no vino a decir, esta denominación fulanita de tal vas a ser la verdadera. Él no vino a decir, esta religión es la verdadera. No, Él vino a dejar una relación entre nuestro Señor Jesús para con nuestro Padre Dios. Eso es. Y aquí ella nos bendijo con parte para el trasplante de médula. Nosotros decimos, son $150,000. Fácil se oye, pero para nosotros era imposible porque no teníamos ni $1. Mi hermana Marilú, ella también católica, con su hija Brenda Batres, Marilú de Batres y Brenda Batres, ellos, en su parroquia allá en Aguachapán, con el Padre Luis. Dios bendiga a todas estas gentes grandemente, grandemente, porque fueron usados por mi Padre Celestial. Allí, una mañana de misa, ellos recogieron $1,500. Ellos en una misa, $1,500 en la misa de la mañana. Fue una bendición para nosotros porque no teníamos ni $1. Ya fue una alegría, porque nosotros decíamos, por lo menos para los vuelos tenemos, mas no sabía qué caro nos iba a salir ese viaje, muy caro, hermanos. Ellas, imagínense lo que les estoy diciendo, lo que pudieron haber hecho nuestros hermanos de la fe, los hermanos cristianos. Ellos pudieron haber hecho eso que hicieron los hermanos católicos, llevar alcancías, pero no lo hicieron. Pero Dios mismo les enduró su corazón, porque no era para allí que el Señor nos mandaba, sino que el blanco perfecto que es nuestro Señor Jesús, y no andar haciendo acepciones de personas, porque ellos no nos ayudaron porque si éramos cristianos o católicos, nos ayudaron porque Dios les tocó el corazón a misericordia para la necesidad de nosotros como familia que estábamos pasando.
Se dio, se cumplió, hermanos, para la honra y gloria de Dios. Se llevó a cabo el trasplante. Mi hijo casi muere en medio del proceso. Mi hijo, el donante también de su médula, casi muere también en ese proceso de estarle bombeando su sangre. Era un miedo constante, hermanos, pero también yo estaba fortalecida porque mientras yo estaba en Colombia, mis amados hermanos de mi reunión, de mi ministerio de oración, no dejaron de orar por mí. Yo sentía esas oraciones que me fortalecían. Entonces, hermanos, para la honra y gloria de Dios se llevó a cabo el trasplante de médula. Mas, sin embargo, hermanos, con tristeza y con vergüenza les digo, pues como mi hijo se puso malo, casi se me muere cuando ya había recibido el trasplante, porque él queda prácticamente muerto, sin ni una gota de sangre, limpio totalmente para recibir la sangre nueva. Entonces, él estuvo sin comer, le dieron comida por vena, un líquido, unas bolsas grandes, pasó como más de una semana, casi 15 días comiendo así. Entonces, ¿por qué les digo pena, vergüenza? Porque debemos $40,000 al hospital, donde nos abrieron las puertas, hermanos, pero no tenemos para pagar. No tenemos para pagar eso. Hemos quedado de que si nos aceptan ir pagando por cuotas, pero no sé, quizás están molestos y se nos cierran las puertas, pero no podemos pagar toda la cantidad de un solo, no se puede, porque no tenemos el dinero, porque si bien es cierto, mi amada hermana Zulma, la doctora que nos dio para el trasplante, nos dio para el trasplante los $150,000. Pero no teníamos previsto que mi hijo iba a entrar en gravedad, prácticamente en coma. Y pues aumentó, ¿verdad? El pago que tiene que hacerse. Entonces, esa es la vergüenza, la pena que siento, porque debemos esa cantidad de dinero, $40,000, hermanos. Pero que yo sé que un día Dios nos va a bendecir, nos va a proveer para saldar esa cuenta, porque no somos ningunos ladrones, porque nosotros tocamos puertas a personas familiares que pudieron haber dado, personas influyentes, pero no hubo un corazón que pudiera ayudar. Pero seguimos confiando en Dios de que nosotros vamos a pagar esa cuenta, pero solo Dios sabe el momento en que Él nos va a proveer para poder pagar esa deuda que tenemos con el hospital. Así es, hermanos, que nuestra paz, la cual nos dará esperanza y consuelo, es esa paz que solo Dios nos da. Es esa paz que solo recibimos de nuestro Señor y de nadie más. Como les decía al inicio, podemos estar rodeados de muchas personas, pero muchas veces no nos consuelan, no nos dan el amor que necesitamos. Ese amor verdadero, único, genuino, incondicional que recibimos de nuestro Señor Jesús. Así que no olvidemos que nuestro Dios es nuestro pronto auxilio y es nuestro consuelo. No olvidemos, porque de Él proviene mi victoria y su victoria, y de nadie más, hermanos. No olvidemos que de nuestro Señor proviene nuestra victoria. Amén, hermanos. Vamos a orar en agradecimiento por todo lo que hemos recibido de parte de nuestro Señor. Vamos a orar por los hermanos que estuvieron presentes, por los hermanos que están ausentes. Vamos a orar, hermanos, por mucho. Vamos a orar por todo aquel que tiene necesidad.
de escuchar la palabra de Dios, por todo aquel hermano que tiene la necesidad y que muchas veces endurecen sus corazones. Vamos a inclinar nuestro rostro, amados hermanos, y vamos a ponernos en oración. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amado Dios, en este momento te damos gracias, Señor. Gracias por todo lo que hemos recibido aún sin merecerlo, Padre. Gracias, Señor, por la vida principalmente. Gracias, Señor, por los empleos. Gracias, amado Padre, por nuestra familia, Señor, ese núcleo familiar que tú nos has dado, que muchas veces quizás hasta nosotros renegamos, ay, la familia que me pusiste, pero gracias, Señor, porque tú sabes por qué nos has puesto allí, Señor, para hacer luz, Señor, en medio de las tinieblas. Gracias, Señor, por la salud que das a nuestras vidas, Padre bendito. Te damos gracias también, Padre, por las personas que estuvieron presentes, Señor, en esta pequeña meditación. Te doy gracias, Señor, por Joanny Ruiz López, quien está viendo este video. Bendice, Señor, su vida, Padre bendito. También te pido por Isaac Perdomo, Señor. Te pido que lo bendigas grandemente, que bendigas la vida de ellos, Señor. Que seas tú, Señor, bendiciendo, proveyendo siempre su hogar, su vida, Señor, de trabajo, de empleo, de salud, Padre eterno. Te pido que también, así como los prosperes económicamente, Señor, que les hagas prosperar su alma, su espíritu, para que te busquen a ti, Señor. Te pido, Padre, también por todas las hermanas que me has dado el privilegio, Señor, de conocer. Te pido, Padre bendito, en esta hora tan especial por Leandrito, mi amado nieto, Señor, que me lo bendigas grandemente, que me le des esa sabiduría, esa inteligencia que el niño necesita, Señor, ese amor para contigo, Padre. Velo tú, Señor, cómo se goza cuando lo llevamos a la iglesia, Señor, cómo se ve que él necesita y le hace falta estar en tu iglesia, Padre bendito. Bendícemelo grandemente, Señor, te lo suplico. Bendice a mi hija también, Señor. Ponle gracias, Señor. Ponle una actitud, una coraza, Señor. Una coraza para que los dardos del enemigo no la toquen, Señor. Bendícela, Padre, en el trabajo donde está, Señor. Bendícela grandemente. Dale fuerza, Señor, para que pueda seguir adelante, Señor. Te pido por mi hijo Regis, Señor, también, como te pido siempre, que mandes personas deseosas de cuidar su salud, Padre, al laboratorio de él, que les haga chequeos clínicos, Señor. Mándale personas que sean deseosas de cuidar su bienestar, Señor, porque sabemos de que para eso has dejado, Señor, a la medicina, para que ellas estén pronto para darnos un diagnóstico y para ver qué enfermedad tenemos, pues tú has dejado también a los médicos, Señora, a nuestros presidentes, a todos, Señor, a los mandatarios, para que les hagamos caso, Señor. Te pido, Padre, que lo bendigas grandemente, que bendigas a mi hijo Frank, Señor, en su trabajo, Padre, que me lo cuides en las noches que viene de camino a casa, Padre bendito, que también les ponga gracias a ellos, Señor, te lo suplico tanto, Padre, que me les hagas crecer tu amor en sus corazones a cada uno de ellos, Señor, de mis hijos, que si están siendo absorbidos por el mundo loco, por el mundo malo, apártalos, Señor, porque son tus hijos, porque en un tiempo todos nos gozamos, Señor, sirviéndote. Danos ese gozo y ese privilegio de volver a servirte como en familia, como te lo decía, Señor, mi casa y yo serviremos a Jehová, Señor, por favor, te lo suplico tanto, Padre. Bendice a mi esposo, Señor, bendícelo grandemente, úsalo conforme a tu voluntad, Señor, poniendo palabras de sabiduría, de conocimiento de tu palabra, Señor, para que pueda compartirla con los hermanos que están sedientos de tu palabra, Señor. Úsalo como tú lo has escogido como ministro de tu palabra. Úsalo, Señor, pon gracia en él, Padre. Te doy gracias, honra y gloria, Señor, por haberlo levantado de ese lodo cenagoso, Señor,
de ese fango, Señor, donde se revolcaba, donde el enemigo estaba gozándose de verle su destrucción. Pero te doy gracias, Señor, porque saliste a su encuentro y lo libertaste, Señor, de esas cadenas, de esos vicios, Padre. Glorificado sea tu nombre, Señor, por toda la eternidad. Padre, te pido por mi madre, Señor, que me la bendigas, que se cuide su diabetes, Señor, sánala conforme a tu voluntad, ponle luz en su vista, Señor amado, te lo suplico grandemente, Señor. Te pido por mi suegra, que la bendigas, que la cuides allá donde anda, Señor, que la cuide siempre, Padre bendito. Te pido por mi cuñada también, Señor, por ese proceso migratorio, que todo le salga para bien, Señor. Bendícela, dale esperanza, dale confianza en ti, Señor, que solo tú eres el único que puede resolver todo documento, Señor, que esté estancado. Asimismo te pido, Señor, por nuestro proceso, que si es tu voluntad, Señor, de llevarnos a esas tierras, llévanos, Padre. Y si no, Padre, danos aquí, Señor, siempre todo lo que nos has dado hasta este día, Señor, para que sobre y abunde esa bendición, para poder ser nosotros de bendición para todo aquel que lo necesita, Padre amado. Te pido por mi hermana Maricruz y su esposo René Rivas, Señor. Te pido que los bendigas a ellos como esposos. Te pido por mi hermana, Señor, que no se canse de suplicarte, de clamarte por ese milagro que anhela su corazón, Señor. Sabemos que en el tiempo tuyo tú obrarás con poder y gloria para con su vida, Señor. Hazle comprender, que lo declare y que lo reciba en tu santo nombre, Señor. Te pido también por Lila María, Señor, mi amada hermana, mi hermana amiga, Señor, que es prima de mi esposo, una mujer llena de fe, como habla con amor cuando se expresa hacia mí, Señor. Bendícela grandemente, bendice su corazón, su mente, Señor, bendice su familia, su esposo, Señor, bendice a sus hijos, Padre, bendice a su amado nieto, Señor, a su yerno, a su nuera que está en embarazo. Trae, Señor, con bien a ese angelito, tráelo completo y sanito, Padre, para que puedan gozarse ellos de cargarlo y ver qué linda es tu bendición, Señor. Te pido por mi amiga Edith Reyes, Señor, mi amiguita y mi hermana en Cristo también, Padre. Bendígala siempre, Señor. Bendiga a su hija, a su esposo. Bendígale su corazón también, Señor. Fortalézcaselo cada día, Señor. Dele su amor y su abrazo donde quiera ella se encuentre, Señor. Le pido también por Lilian Hernández, mi amada hermana, Señor, de Honduras. Abrácela, Señor, abrácela, dele un abrazo lleno de bendición de parte mía, Señor. Bendiga a su amado hijo Jonathan, testimonio vivo también de que su poder es grande, Señor. Usted se manifiesta con poder y gloria, Señor, porque es otro joven, Señor, en victoria, otro joven testimonio, Señor. Es un sobreviviente de cáncer también, Señor. Bendígalos. Vea cómo se gozan en el servicio suyo, Señor, allá en Honduras. Bendígalos grandemente, Padre. Bendiga sus vidas. Bendiga la iglesia donde se congregan, Señor. Se lo suplico grandemente, Señor. Bendiga también a mi amada hermana Magdalena de Guillén. Bendígala grandemente en su negocio, Señor. Bendiga a su esposo en la obra que ellos tienen, Señor. Bendígalos, Señor. Prospérelos espiritualmente. Póngales palabras de sabiduría para esas obras las cuales ellos tienen a cargo, Señor. Póngales gracia a mi hermana Magdalena. Ella tiene gracia, Señor. Póngale aún más, Señor. Bendígala grandemente, Señor, en las obras que ellos tienen a cargo, Señor. Por mi hermana Gloria Recinos, bendígala grandemente hasta Bolivia. Bendígala, Señor, a ella, a su esposo, a su hijo, el núcleo familiar, Señor. Bendígalos, bendiga a sus amadas nietas, Señor. Bendígalas a esas niñas que van creciendo, que les enseñen el temor, el amor hacia usted, mi Padre bendito. Bendígalas grandemente. Bendiga a mi hermana María Juana, Señor, a sus hijas, a sus nietos, Padre bendito. A mi hermana Silvia de González, a mi hermana Katy, a su esposo,
a su hijo, Señor, su familia, Padre bendito, bendiga a mi hermana Silvia, Señor, úsala como la ha usado hasta este tiempo, Señor, al servicio suyo, bendígala grandemente, Señor. Ay, mi hermana Ceci, amada hermana Ceci de Armenia, bendígala, bendiga a Jonathan, Señor, bendígalo, Señor, acorácelos, Padre bendito, que ningún dardo del enemigo pueda estarlos tocando, Señor, en desánimos, bendígalos grandemente, Señor, abrácelos con amor eterno de mi parte, Señor. Mi hermana Karen, a Emily, Señor, bendígalas, póngale salud, hermana Emily, Señor, que le sean los resultados favorables, Señor, para ver qué tiene, Señor, que le adolece su cuerpo. Bendiga a hermana Karen, Señor, bendígala con fortaleza, con trabajo, con salud, Señor, porque es madre soltera, apoyo único para su hija, Señor. Por favor, lo declaramos en el poderoso nombre de Jesús, que usted libertará a Emily de toda enfermedad, Señor, que está acogiendo su vida, Señor, por favor. Bendígala, bendiga hermana Gladys, Señor, le pido siempre que le dé aire nuevo, Señor, para sus pulmones. Bendígala grandemente, Señor, con salud, con amor, con gracia, Padre. Hermana Tere también bendiga a esas hermanas que conforman esas células, Señor. Ese ministerio que ellas están levantando, bendígala, Señor, con poder y gloria. A mi hermana Esperanza, Señor, que esas llagas que le aparecen de la nada a causa de su diabetes, sánela, Señor, por favor, sánela, ponga su mano milagrosa en ese cuerpo completo, desde la cabeza hasta los pies, Señor. Ponga esas manos de sanidad, amado Padre, por favor. Llegue hasta donde ella se encuentra, Señor. Bendiga a hermana Juana también, Señor. Bendiga a Pastor Nelson Valencia, su esposa Sandra, Señor. Bendiga esa iglesia, esa congregación, Padre. Bendiga a hermana Luisa, Señor. Mírala, qué testimonio, qué ejemplo, Señor. Cómo va con su tambito de oxígeno a recibir de tu palabra, Señor. Cuando muchos estamos sanos, completos de nuestros pies, nuestras extremidades, y te negamos, Señor, no queremos ir a tu casa, Señor, a adorarte, Padre. Bendice, hermana Luisa, Señor, dale salud, dale sanidad, Padre bendito, por favor, te lo suplicamos. Hermana Katia, su familia, Señor, sus hijas, su hijo, su nieto, su esposo, Padre. Bendícela grandemente, hermano. A mi hermana Jessie, a su esposo Norman, a su hijo, Señor. Bendice ese núcleo familiar, bendice esa familia, Señor Jesús, por favor. Hermana Elsie y hermano Dani, bendígalo, Padre. La congregación en general de Villa Esperanza, bendígala, Señor. Ponga su mano de poder, Señor. Ponga su amor allí en esa iglesia, que haya unidad, Señor, para poder compartir tu amor, Señor, y tus bendiciones, Padre. Te pido, Señor, por Alejandra, Señor, que ayer andaba muy decaída, muy enfermita, Señor, ponle sanidad a esta muchacha, Señor, ponle sanidad a esta joven, Señor, tú sabes lo que tiene. Por hermana Julita, que ella es la madre para ella, porque ella es huérfana, Señor, pero tú dices que tú amparas al huérfano y a la viuda, Señor, y ellas son ese complemento, Señor, una huérfana y una viuda. Bendícela, Señor amado, por favor, te lo suplico, escucha nuestro clamor, Señor. Te he pedido por ellos, Señor, y te pido de que si alguien se me queda, Señor, que seas tú bendiciéndolo, Señor, porque tú sabes cuánta gente necesita de nuestra oración. Te pido por mi vida, Señor, que me bendiga, Señor, que me uses conforme a tu voluntad, que pongas gracia en mí, Señor, que pongas paz en mi corazón, que pongas palabra de aliento, Señor, para todo aquel que necesita escuchar palabra, Padre amado. Por favor, úsame conforme tu voluntad, Señor, que seas tú en mí, que seas tú reflejado en mí, Señor, por favor. Te lo suplico, dame humildad, esa humildad que todo hijo tuyo necesitamos, Señor, por favor. Dame sabiduría, Señor, dame inteligencia para poder caminar siempre en tus caminos, Señor, por favor. Hazme siempre una mujer temerosa de ti, amado Padre. No me dejes abandonada, Señor, por favor, por favor. Te pido por todas las familias, Señor, por esos matrimonios. Te pido, Señor, que hagas sabias a las mujeres, esos pilares de hogar, Señor, te lo suplico.
suplico grandemente, Padre, que no permita, Señor, que el enemigo pueda andar acechando en sus matrimonios, Señor. Por esa dureza de corazón, por esos hijos en rebeldía, Señor, toca esos corazones, transfórmalos en carne, Padre amado. Te pido por todos esos familiares que se conviertan a ti, Señor, que te acepten como su Señor y Salvador personal, Padre bendito. Tócales esos corazones a estos familiares que son renuentes, Señor, que dicen, no, aquí estoy bien en esta religión, yo aquí estoy bien. No, Señor, tócales ese corazón y esa mente para que sepan y entiendan que separados de ti nada pueden hacer, Señor, porque tú eres el camino, la verdad y la vida, y nadie llega a nuestro Padre si no es por medio de ti, amado Jesús. Gracias, Padre, te doy gracias porque sé que tú has escuchado nuestras oraciones. Te pido por todos esos jóvenes que están sumergidos en las adicciones de las drogas, del alcohol, Señor bendito, que seas tú desatando, Señor, todas esas cadenas de esos vicios, de esas adicciones, Señor, por esas enfermedades terminales, Señor, por esas diabetes, por esos cánceres, Señor, por esos tumores, Señor. Pon tus manos, Señor, de poder, de sanidad para esas enfermedades, Señor, por favor. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna, amado Padre? Escúchanos, Señor. Te pedimos por nuestros vecinos, Señor, por aquellos que no quieren conocerte, que vengan a tus caminos, Señor. Te pido por nuestros guías espirituales, Señor. Te pido por nuestro pastor Nelson, Padre. Te pido por mi esposo, Señor, porque es mi guía espiritual. Te pido por todos esos guías espirituales que en vez de hablar de la verdad, en vez de corregir, de decir está en pecado, no siga más en pecado, abraza y asolapa todo eso, Señor. Hazles entender, Señor, que están obrando mal en contra de ti, Padre. Te pido por todos esos guías espirituales, Señor, por favor. Te pido por mi esposo, que los bendigas grandemente, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos de que tú aquí has estado con nosotros. Gracias, Señor, por todos los que se han conectado, Señor. Gracias, amado Dios, porque sé de que tú estás con nosotros. Porque muchas veces decimos, no veo a Dios, pero si te sentimos, Señor, te sentimos con la brisa, te sentimos con el sol, Padre amado. Te sentimos, Señor, siempre. Y no olvidemos, amados, que nosotros caminamos por fe y no por vista, por fe porque hemos creído en nuestro Señor. Bendice, Padre, a los hermanos que más tarde se van a conectar. Bendícelos grandemente, Señor. Bendice a Alexandra Valdivieso. Bendícela grandemente, Señor. Bendice su núcleo familiar, su esposo, su hijo. Bendícela grandemente, Señor. Cubre las necesidades que ella pueda tener, Señor, pero sobre todo, Señor, guarda su corazón. Guárdaselo, Señor. Pon el sentir de que te busque, que se congregue, porque es necesario que todos nos congreguemos para poder aprender más de ti, amado Dios. Bendícenos, no nos desampares ni de noche ni de día, Señor. Tú eres nuestro refugio, tú eres ese refugio en el día de angustia y nuestro protector de quienes en ti confiamos. Señor, abrázanos y consuélanos, Padre amado. Todo te lo hemos pedido en el poderoso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén y amén. Muchas gracias, amados hermanos. Que Dios nos bendiga a todos. Muchas gracias por haberse conectado. Y nos vemos, nos sintonizamos, primeramente Dios, el miércoles. Y les recuerdo que pues hora fija no tengo, pero sería siempre de entre las 1 a las 3 de la tarde. No sé, entre 1, 2, 2:30, ¿verdad? Para que Dios nos ponga el sentir y nos volvamos a conectar para estar en comunión con nuestro Señor Jesús, porque no olvidemos que de Él es quien viene nuestro pronto auxilio. Muchas bendiciones, amados hermanos, y los espero el miércoles, primero Dios. Que Dios los bendiga.